Pues les decía, la carga es igual a la capacitancia por voltaje. La capacitancia es la característica de capacidad de almacenaje del capacitor. Como la corriente es igual al diferencial de carga con respecto al tiempo, si yo derivo la carga con respecto al tiempo, entonces tengo la corriente que circula a través del capacitor. Ahora, como la capacitancia es un dispositivo, pues estamos asumiendo una capacitancia constante, entonces la variable aquí sería el voltaje. Entonces podemos poner que la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Y eso es lo que nos da la representación de la fórmula de la corriente, de la relación voltaje-corriente en un capacitor. Ahora, al tener esa fórmula, podemos concluir varias cosas. Lo primero es muchachos, ¿qué significa el hecho de que yo tenga aquí diferencial de voltaje con respecto al tiempo? Significa desde el punto de vista matemático, posiblemente no lo recuerden mucho, pero significa que al tener eso aquí, el voltaje en el capacitor no puede variar de una forma instantánea. No puedo sacar la derivada siendo la variación de B C de T, ¿cómo se llama? Instantánea. Eso significa que el voltaje en el capacitor, por lo menos en la parte matemática puesta aquí, no tiene variación instantánea. Eso implica ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que no tiene variación instantánea? Significa que si yo almaceno carga en las terminales de un capacitor, cuando yo le voy a descargar, esa energía se va a descargar de forma gradual. Pero también significa que para cargar un capacitor hay que cargarlo de manera gradual. Por lo menos así debería ser. Si nosotros despejamos aquí, miren, la fórmula y ponemos BC de T, entonces aquí quedaría 1 sobre C, la integral desde menos infinito hasta T. Este es el momento en el que, digamos, se comienza a cargar el capacitor en un instante muy antiguo, ¿ya? Por, digamos, IC, llamémosle de una variable X para no ponerla dos veces la variable por diferencial de X, ¿verdad? Eso, muchachos, es la ecuación de voltaje de un capacitor. Pero esta ecuación de voltaje, bueno, aquí la podemos dividir en dos partes. La primera parte es 1 sobre C por la integral desde el instante T sub 0 en que nosotros comenzamos a evaluar el capacitor hasta el instante T en que nosotros hacemos, digamos, la evaluación de aquí de X. Aquí es el momento en que nosotros comenzamos a revisar el capacitor y este puede ser cualquier instante T, ¿verdad? Ingeniero. Dígame. O sea que ese instante T no necesariamente es el tiempo T donde la carga es máxima. No, no necesariamente esté donde la carga es máxima. Exactamente, ahí llegó usted a la conclusión. Gracias. Puede ser cualquier instante. Ya vamos a hablar con respecto a la carga máxima. Ya van a ver ustedes que eso depende
En los sistemas ideales que nosotros vamos a ver acá, eso depende del lugar donde esté conectado. Vamos a ver capacitores que se cargan a cualquier valor. En realidad, en la práctica, eso no es así. Todo capacitor tiene un límite. Pero lo importante es este. Fíjense bien. 1 sobre Ingeniero, C, dígame. esta fórmula también es válida para capacitores en AC. ¿Sí? Ah, Si ok. usted se fija, aquí le pongo en tiempo, aquí le pongo IC de X, pero el voltaje está en tiempo, mire. O Ajá. sea, para cualquier valor de tiempo. Por supuesto, muchachos, nosotros nos vamos a enfocar cuando estemos un poquito más adelante, bueno, de hecho, dentro de poco ya, en el comportamiento de los capacitores para corriente directa. No sé si les había comentado de lo que significa realmente circuitos 1. Circuitos 1 es una clase que, digamos, se ven las leyes, lo que ven en los primeros 4 capítulos, es el análisis de circuitos. En general, mallas, nodos y todo eso se aplica, no importa si el circuito es de corriente alterna o de corriente directa. Pero el enfoque general de circuitos 1 es hacia corriente directa. Cuando ustedes empiezan a trabajar con corriente alterna, eso lo van a ver en circuitos 2. Básicamente, circuitos 1 es un circuito básico para la parte de electrónica y comunicaciones y circuitos 2 es un circuito básico para la parte de potencia. La base sigue siendo la misma, pero se enseña un poquito de variación en la forma de análisis. Ahora, en este momento yo estoy poniendo aquí VDT para cualquier señal. Y ya van a ver ustedes también cuando estén en circuitos 2 que van a utilizar 2 tipos de, digamos, de síntesis y de análisis de circuitos que no se utilizan en circuitos 1. Uno de ellos es el análisis utilizando la transformada de Laplace. Eso no se usa en circuitos 1. El otro es el análisis de fasores. Tampoco se utiliza en circuitos 1. Eso lo van a ver en circuitos 2. Bueno, entonces estábamos aquí viendo cuál es el voltaje de un capacitor. Les decía, pero fíjense bien, me comí la parte acá donde está el análisis de menos infinito hasta T sub 0. O sea que va a haber aquí la integral que va de menos infinito hacia T sub 0, por supuesto, de X, pero lo que me interesa ahí es este límite. ¿Qué significa? Muchachos, para ustedes, ¿qué significaría eso? Menos infinito es antes de que ocurra. Estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Sí, Antes de que exactamente. ocurra o que es. No necesariamente antes de que ocurra, sino es que aquí es lo importante. Yo No lo sería como, empiezo a estudiar a partir del instante T sub 0. Antes de empezarlo a estudiar, ya estaba conectado. y había cierta carga, ¿a eso se refiere? Exactamente, a eso se refiere. O sea que en realidad ambos tienen razón. Cuando pone mínimo infinito es antes de que ocurra este estudio que estoy haciendo aquí. Y el hecho de que esté de menos infinito hasta acá significa que el capacitor ya tiene cierta carga. Miren, tengo el dispositivo capacitor, está funcionando. Yo realmente no puedo evaluar lo que sucedió antes de que yo llegara. Pero en el momento en que yo llego y lo empiezo a estudiar, ese es el instante T sub 0. Si el capacitor ya estaba conectado a un circuito previo, entonces el capacitor va a tener alguna relación con respecto a la carga, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros lo evaluamos de menos infinito a T sub 0. Entonces,
¿Cómo se le llama eso? A eso se le llama carga previa o condiciones iniciales. Entonces nosotros podemos distinguir que VCDT, que es el voltaje del capacitor, lo puedo poner y digo, ah, bueno, eso significa que es 1 sobre C integral de T sub 0 hasta T, que es el momento, a partir del momento que yo lo comienzo a estudiar, más un voltaje del capacitor que tenía en el instante T sub 0. Fíjense bien, aquí, como asumió aquí nuestro compañero correctamente, no les está diciendo que el capacitor tiene una carga máxima, sino que el capacitor tiene un voltaje determinado en un instante T sub 0. Es lo único que yo sé del pasado del capacitor. Y esta es la forma de resumir esa parte del integral, porque lo que estoy haciendo es resumiéndola. A esto, muchachos, se le conoce como condición inicial. Así. El capacitor es un dispositivo que al guardar una parte de la carga que tenía, o sea, al tener esa variación, se le dice que es un dispositivo que tiene memoria. Y esa memoria, esa condición inicial, es una de las aplicaciones más importantes que tiene el capacitor. Esa memoria tiene ciertas características que son aprovechadas, miren, en ambas, tanto en corriente directa como en corriente alterna, o a cualquier función. Recuerden, muchachos, que cuando nosotros hablamos, nuevamente, de una señal que es puesta ante una corriente directa, o sea, que el voltaje que está produciendo esa corriente es un voltaje directo, es algo que tiene esta forma. Y que el voltaje que me produce una corriente alterna, es un voltaje alterno, tiene esta forma, pero no son los únicos a los que se puede tener expuesto. Imagínense que yo les diga, por ejemplo, el voltaje conectado, no directamente en el capacitor, sino en un circuito, voltaje de T es igual, por ejemplo, a 10 E a la menos 3T. No es ninguno de los dos que conocemos, es otro valor de voltaje, ¿verdad? Por supuesto, este es un voltaje variable. Cuando nosotros hablamos de voltaje alterno, nos referimos al voltaje senoidal, como el que tenemos conectados en nuestra casa, en el tomacorriente. Cuando nosotros hablamos de voltaje directo, nos referimos a un voltaje continuo, como el que da una batería, por ejemplo. Pero no son los únicos. Esta es una función de voltaje, pues. Entonces, nosotros aquí lo vamos a evaluar ante cualquier condición de señal variable que pueda tener. Por supuesto, les digo, eso es para que aprendamos a utilizar el capacitor, pero principalmente el dispositivo capacitor es utilizado con estas dos, principalmente. Este es un voltaje de T. No es ni el que llamamos directo, ni el que llamamos alterno, ¿verdad? Una señal VDT. Entonces, independientemente de la señal de entrada, el capacitor, digamos, si ya estaba conectado en un circuito previo, cuando nosotros comenzamos a estudiar, ya tiene almacenado una carga. Esa es la que llamamos VCDT sub 0. Y eso pues nos permite tener un montón de aplicaciones con el capacitor, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver cuál es la potencia que nosotros podemos suministrar al capacitor. Ahora, muchachos, si yo les dijera qué cantidad de carga puede almacenar un capacitor o cuál es la carga del capacitor en el instante T sub 0, ¿cuál sería su respuesta? Fíjense bien, la carga. El voltaje ya lo conozco por esta forma. Aquí lo tengo y lo medí y vaya, es voltaje del capacitor ahí. Me da un valor VCDT sub 0. La carga que tendría en ese momento, ¿cuál sería? Aquí tienen la fórmula, miren, de carga. ¿Ves?
la capacidad sub cero. Medio se entrecortó, creo que es por mi internet. ¿Cómo sería? El voltaje C en T sub cero. Exactamente, sí. Entonces sería así, mire, uno lo evalúa así. Si el voltaje varía con respecto al tiempo, entonces la carga también varía con respecto al tiempo. La carga de un capacitor varía con respecto al tiempo. Está determinada por la forma C, por la variación del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Fíjense bien. En esta fórmula, nosotros miramos que el voltaje en un capacitor no puede variar de forma instantánea. Pero sí puede tener un BCDT, o sea, puede variar. Bueno, muchachos, aquí estamos de vuelta. Problemas de internet, ¿va? Ah, pues les decía, muchachos. ¿Me escuchan, verdad? Confirmando. Sí. Sí. Vaya, pues es que siempre que se va la señal me queda la duda. Entonces les decía de que aquí aprendimos que el voltaje en un capacitor no puede variar de forma instantánea. Eso no significa que no pueda variar. El voltaje de un capacitor varía. Lo que no hace es un brinco de discontinuidad, por decir así. Eso no lo puede hacer. Pero sí varía. Aquí tenemos, por ejemplo, la carga que tiene un capacitor. Si el capacitor no, varía, la carga también varía con el tiempo. En el instante T sub 0, por ejemplo, yo puedo decir que la carga almacenada en un capacitor, la carga de T sub 0, es igual al valor de la capacitancia, porque el capacitor es constante, ¿va? Multiplicada por el voltaje del capacitor en el instante T sub 0. Miren. Esa es la carga almacenada entre las placas del capacitor en ese instante. Ahora, muchachos, ¿estamos claros que entienden el concepto de que el voltaje en un capacitor no puede variar de forma instantánea, verdad? Eso no significa que no lo hagamos variar, porque sí hay gente que lo hace variar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo descargan los capacitores? Por ejemplo, bueno, en cualquier situación, aquí un técnico normalmente, les voy a poner un ejemplo. El capacitor que tiene el motor de arranque de un automóvil, por ejemplo. Ustedes si han tenido la oportunidad de ir a mecánico, ¿han visto cómo lo descargan? El cortocircuito. Exactamente. Agarran un capacitor, vamos a borrar esto, y lo ponen en cortocircuito. ¿Y qué significa eso, muchachos? Que yo agarro un capacitor y lo pongo en cortocircuito. Significa que en un instante cero, el capacitor, estoy moviendo su carga de aquí a aquí. Si la señal antes de que la empezara a cargar estaba ahí, se movió aquí de un solo. ¿Qué es exactamente eso? Miren. Es un brinco de discontinuidad en la carga del capacitor, ¿verdad? Lo que acabamos de ver que no se puede hacer. ¿Saben cuáles son las consecuencias de eso? Explota el capacitor. Muchos Carga explotan. cero. Sí, no, el capacitor se daña. El capacitor está hecho de placas metálicas con un dieléctrico. La capacidad del capacitor se reduce. Cada vez que ustedes le hacen eso, el capacitor pega un chispazo y se descarga de un solo automáticamente. El capacitor se daña, ¿no? Pero como la Por gente eso es aquí... que se usa la resistencia. Exactamente. Se tiene que descargar a través de una resistencia. No se puede descargar así. Pero con todo el respeto que se merece la gente que trabaja, los técnicos incluidos, hacen eso, ¿no? Y le ponen un desarmador así. Y si el capacitor es muy grande, le ponen unos cables, es porrazo el que pegan. Los capacitores se dañan, muchachos. Eso no se puede hacer. Lo acabamos de ver por la fórmula, ¿verdad? Pero aquí les digo que en la práctica realmente se dañan.
Y aquí se los pongo. A mí ya me pasó una vez, yo llevé mi carro a revisar porque me estaba teniendo un problemita de arranque. Yo no soy experto en electricidad del automóvil, pero soy ingeniero electricista. Cuando yo llevo, yo tengo idea más o menos de cuál es el problema. Pues. Y viene estaban revisando, y entonces yo imaginé que era que el devanado, el que da el movimiento, el motor de arranque, se había sobrecalentado, había dañado el esmalte y se había pegado. Pero como yo no lo desarmo, sino que lo llevo donde un especialista y sabe lo que hace. Agarra y me agarra el capacitor del motor de arranque y plan, le zampa un desarmador. ¿Va? Y lo primero que hizo fue que... Y después me revisa y me dice, sí, efectivamente, tiene problema en el devanado, pero también tiene dañado el capacitor. Me lo acaba de arruinar él, pues. Entonces, eso no se hace, ¿verdad? Nunca vayan a hacer ustedes eso. Se descarga a través de una resistencia. Bueno, entonces les decía, dígame. ¿Esa resistencia que se puede usar de cuánto o cualquier resistencia? No, depende del tipo de capacitor. Ahorita, dígame. ¿Cómo? Normalmente un electrolítico que a veces uno lo quiere probar, hace eso normalmente. Sí, depende, sí. No solo o sea, depende de la capacidad. Ahorita vamos a ver lo que es la potencia para que entienda el concepto. Se lo voy a poner así de simple, mire. Cuando nosotros hablamos aquí en la clase de capacitores, estamos hablando de cualquier capacitor, ¿verdad? Y nosotros hablamos de todos ellos en común y decimos, un capacitor está conectado en un circuito y almacena 10 voltios, 20 voltios o lo que sea, ¿verdad? En la realidad no necesariamente sea eso, porque yo puedo tener un capacitor. Imagínense que yo tengo un capacitor puesto, y se lo voy a dibujar, tamaño real. Un capacitor de este tamaño. Aquí, miren. Ese cuadrito es el capacitor y le digo, ese capacitor es de 10 voltios. Ya les había explicado esto, pero ahorita le van a encontrar un poquito más de sentido. Y tengo otro capacitor que tiene este tamaño. Y le digo, este capacitor también es de 10 voltios. ¿Qué me los diferencia? La carga. ¿La carga qué? Que tiene almacenada. La carga. No, la carga que tiene almacenada, no, la carga que puede almacenar, porque este momento... Que puede almacenar. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en la clase teórica de circuitos y estamos planteando un circuito, estoy asumiendo un capacitor simplemente de 10 voltios. No les estoy diciendo la capacidad de almacenaje del capacitor. Si ustedes se fijan, lo ponemos. Ahora, vengo yo y le digo, bueno, ese capacitor es de 100 faradios. Ese capacitor es de, 100 faradios, 100 milifaradios. Un capacitor de 100 faradios sería como 10 veces el Estadio Nacional, ¿va? Esa cosa es, la gramidad del estadio es una cosa gigantesca, ¿va? Entonces sería un capacitor de 100 milifaradios, ¿verdad? Y digo yo, tengo un capacitor de 100 microfaradios. Ambos son de 10 voltios. Y aquí ustedes ya ven la relación de almacenaje. Si este es de 100 milifaradios, almacena, digamos, trabaja con un almacenaje de 10 voltios tranquilamente, ¿verdad? Si este es de 100 microfaradios, también puede tener un almacenaje de 100 voltios, pero la cantidad de carga que almacenan es diferente. Y eso se ve en la capacidad del capacitor. Entonces, es lo mismo si yo lo quiero descargar. Imagínense que yo tengo este capacitor que está aquí y le pongo una resistencia de potencia que es así. Veo una resistencia normal, que es así. Este es capacitor, resistencia. Efectivamente, el capacitor se va a descargar a través de la resistencia. ¿Verdad? Pero vengo yo y le agarro a este capacitor que está cargado también y le pongo una resistencia así, la misma resistencia. ¿Qué va a suceder? Va a quemar. Se va a tardar mucho más tiempo en descargarse. Ambas cosas son ciertas. La energía que está disipando de este capacitor es mucho más pequeña, porque este capacitor es más pequeño. Aunque el voltaje sea el mismo, la energía almacenada aquí es mucho menor que la energía almacenada acá. Este se va a descargar tranquilamente a través de esta resistencia. Este, como tiene más energía, va a tardar mucho más en descargarse, pero no solo eso, sino que
Los elementos, desde el punto de vista teórico, si ustedes se fijan, cuando hablamos de las resistencias, nosotros no hablamos de la cantidad de energía que puede disipar una resistencia. Solo hablamos de la resistencia en sí. Pero la resistencia es igual que todo dispositivo físico, tiene su capacidad máxima, pues. Aquí lo que va a suceder es que se va a comenzar a disipar bien lento y esta resistencia se va a quemar, no va a soportar la energía que va a estar disipando. Entonces, su pregunta es, ¿qué resistencia se puede poner a capacitor? Depende de la capacidad del capacitor. Porque aquí yo puedo tener una resistencia de 1 kilo ohmio y aquí puede ser una resistencia también de 1 kilo ohmio, pero vengo yo y digo yo, le voy a poner una resistencia de 1 kilo ohmio, pero grande. Y ambas resistencias, 1 kilo ohmio, y esta también es de 1 kilo ohmio, miren. Tengo este capacitor descargándose en esta resistencia de 1 kilo ohmio y este capacitor descargándose en una resistencia de 1 kilo ohmio. Ambas resistencias tienen el mismo valor, pero esta resistencia disipa más energía que esta resistencia. Nuevamente, cuando usted va a ver en qué resistencia la va a descargar un capacitor, depende del capacitor. Si yo agarro una resistencia electrónica para disipar un capacitor de potencia, me voy a echar la resistencia y el capacitor se va a poner en corto, lo más probable, ¿no? Y si usted se fija, estoy poniendo resistencia de la misma capacidad. De la misma capacidad de resistencia, no de la misma capacidad de disipación de energía. Por eso es que ustedes cuando hablan de resistencias también miran, hay una resistencia de 1/4 de vatio, resistencia de medio vatio, resistencia de 1 vatio, resistencia de 10 vatios. Es la capacidad de potencia que puede disipar. Entonces, para cada una de ellas hay que ver qué es lo que conviene. Por eso su pregunta no se puede contestar de un solo, sino que hay que ver la capacidad de cada elemento. Y ahorita lo van a entender un poco más cuando miremos la fórmula. Miren, más o menos les quedó claro ahí el concepto, ¿verdad? La potencia es igual a voltaje por corriente. Esa es la fórmula que nosotros sabemos de la potencia. Ahora, ¿cuánta energía puede almacenar un capacitor? Va a depender del voltaje en el capacitor por la corriente en el capacitor. Como nosotros estamos teniendo valores instantáneos de voltaje y corriente, entonces vamos a encontrar un valor instantáneo de potencia. Si es de un capacitor, decimos la potencia de que puede almacenar un capacitor es igual al voltaje del capacitor de T por la corriente del capacitor de T. ¿Verdad? ¿Cuánto vale la corriente del capacitor? Vale C dB con respecto a T. O sea, que aquí me va a quedar C por voltaje del capacitor de T por la diferencia. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bueno, nuevamente hubo parpadeo, les digo aquí en internet. Entonces les decía, la potencia instantánea en un capacitor, la potencia instantánea es voltaje por corriente. La potencia instantánea de un capacitor va a ser el voltaje del capacitor por la corriente del capacitor. Ya tenemos la fórmula, miren. Como la corriente del capacitor es C por diferencial de voltaje del capacitor con respecto al tiempo, entonces la puse ahí. Ahora, muchachos, la fórmula de energía, miren, como no sé, debido a los parpadeos que da este internet, se me pierde el rotulito del tiempo, tal vez ustedes lo están viendo. ¿Cuánto tiempo queda? Les recuerdo que cuando se acabe el enlace se vuelve a meter, ¿verdad? Para terminar la clase. Entonces, la energía, muchachos, que puede almacenar un capacitor, bueno, esta es la fórmula de energía en general, ¿verdad? Es igual a la integral desde menos infinito hasta t de la potencia, vamos a poner aquí potencia de x por diferencial de x. Siempre esto lo utilizo para no utilizar la misma variable t y ponerla 2 veces, ¿verdad?
Esta es la fórmula general de la energía. La energía es la integral de la potencia por la diferencial aquí, va, del tiempo. En este caso es porque está la unidad de tiempo. Si lo que estamos hablando es de la energía en un capacitor, entonces estamos viendo la energía que el capacitor puede almacenar. O sea que sustituimos la potencia del capacitor. La energía en un capacitor va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta t de C por BC de X por la diferencial de BC de X con respecto al tiempo, ¿verdad? Y ustedes se fijan, bueno, aquí va a ser con respecto a X, porque cambié la variable porque el tiempo la tengo en integral. Y esto es la fórmula de la potencia. Pero voy a integrar con respecto a X, nuevamente porque aquí tengo el T. Entonces aquí pongo diferencial de X otra vez. Esa es la fórmula de la potencia por el diferencial de X. Eso es para no poner dos veces diferencial de T, ¿verdad? Ahí solo cambié la variable. Esta es la fórmula de energía en un capacitor. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la corriente que circula en un capacitor y de el voltaje que está en las terminales del capacitor. O sea, de momento estamos viendo la energía que puede almacenar. O sea que yo podría decir, fíjense bien, por supuesto, muchachos, aunque los diferenciales, en realidad ustedes saben que yo no puedo eliminar este diferencial con este diferencial, no se puede. Sí podemos decir que está referido hacia la misma variable de diferenciación. Como está referido hacia la misma variable de diferenciación, entonces no necesito tenerlo referido a esa variable, sino que como es la misma acá, queda puesto desde un BC aquí, miren, BC de menos infinito hasta un BC de T, y ya no necesito tener esta variable de diferenciación, sino que me queda C por BC de X por diferencial de BC de X. Acá. Cambié los límites de la variable porque las tengo respecto a la misma diferencial ahí. Bueno, le estoy explicando algo que ustedes ya utilizan en cálculo, entonces ni siquiera es necesario que me explaye mucho en eso. Entonces tenemos esto acá. Si yo lo miro desde este punto de vista, entonces miren que es bastante fácil. BC por diferencial de BC. Entonces es la integral de B con respecto a B. El resultado de esa integral ya saben cuál es, ¿verdad? C por un medio de la integral, perdón, por un medio de BC al cuadrado, BC de X al cuadrado, evaluada desde BC de menos infinito hasta BC de T, que es el instante en que nosotros le estamos evaluando. Nuevamente, muchachos, aquí yo puedo ver algo, fíjense bien. Permítame. Pongo un medio de C y me va a quedar ya sustituyendo BC de T al cuadrado menos BC de menos infinito al cuadrado. Miren. Y esta es la fórmula de la energía almacenada en un capacitor. Ahora, por si no se distingue bien acá, lo vamos a poner nuevamente. ¿Qué significa el voltaje del capacitor de menos infinito? El voltaje que había en terminales al momento de analizarlo. En este caso, y esto es lo importante de la pregunta para que diferencien, ¿verdad? El voltaje que hay en las terminales antes de empezar a analizarlo no es el voltaje